Señoras y señores, hoy vamos a viajar a través del tiempo para explorar la historia de los derechos humanos, desde los primeros documentos que establecieron estos derechos hasta los desafíos actuales en su protección. Veremos cómo la lucha por la igualdad y la justicia ha evolucionado a lo largo de los siglos. La historia de los derechos humanos es la historia de las luchas y triunfos, de avances y retrocesos, pero también es la historia de la humanidad y su constante búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Estén preparados para aprender sobre los documentos fundamentales que establecieron estos derechos, los movimientos y las personas que lucharon por ellos y los desafíos actuales en su protección. El primer documento relacionado con los derechos humanos es el Cilindro de Ciro. Ciro el Grande fue un rey persa y máxima autoridad del antiguo imperio persa. Conquistó Babilonia en el 539 a.C. y estableció medidas en favor de los derechos humanos, como la liberación de los esclavos, el derecho a escoger la religión y la igualdad racial. Estas declaraciones y decretos fueron grabados en un cilindro de barro y se considera que es la primera declaración de los derechos humanos de la historia. Hoy, esto no nos puede parecer novedoso, pero en su tiempo sí que lo era. El Cilindro de Ciro es la primera constancia conocida de una manifestación en defensa de los derechos humanos. La segunda manifestación en defensa de los derechos humanos se dio en Inglaterra durante el mandato del rey Juan I, conocido como Juan sin Tierra, quien gobernó entre los años 1666 y 1215. A pesar de no haber recibido ningún territorio en el reparto de la herencia de su padre, de aquí su apodo, Juan sin Tierra. A pesar de esto, Juan logró adquirir un patrimonio y convertirse en un importante señor de vasallos. Durante el reinado de su hermano Ricardo Corazón de León, Juan demostró una gran ambición de poder, conspirando en varias ocasiones. Al morir Ricardo, Juan se proclamó rey de Inglaterra y mantuvo una guerra continua contra Francia por los feudos ingleses en el continente. Estas constantes contiendas económicamente le costaban mucho a Inglaterra, por lo que Juan creó nuevos impuestos y arrebató tierras a su antojo. La tensión en el país se volvió insostenible y finalmente fueron los propios súbditos los que se rebelaron, generando la unión de los varones, obispos y burgueses de la época. En octubre de 1214 se llevó a cabo el primer encuentro entre los bandos enfrentados, donde los varones apelaron a las antiguas leyes de Enrique I, pero Juan se negó a aceptar límites a su poder ni a firmar ningún documento. En la primavera de 1215, una segunda reunión tampoco selló un acuerdo y dio como resultado el comienzo de una guerra civil. Al final, ante la falta de apoyo de los grandes propietarios, caballeros y el pueblo en general, Juan se vio obligado el 15 de junio de 1215 a firmar el documento conocido como la Carta Magna. La Carta Magna, considerada uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, contenía 63 cláusulas y más de 4.000 palabras. Entre ellas se encontraban derechos como el derecho a la iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y ser protegidos de impuestos excesivos, el derecho de las viudas a decidir a no volver a casarse, principios de garantías legales y de igualdad ante la ley, y disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Pero sin lugar a duda, la cláusula 39 es la más bella. Ningún hombre libre será apresado o encarcelado o privado de sus tierras excepto por juicio legal de sus iguales. La tercera manifestación en defensa de los derechos humanos fue la Petición del Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I. Esta petición se realizó como una declaración de libertades civiles en rechazo a las impopulares políticas del rey, las cuales incluían la exigencia de préstamos forzosos y el encuartelamiento de las tropas en las casas de los súbditos. El arresto y encarcelamiento arbitrario de aquellos que se oponían a estas políticas generó una hostilidad violenta hacia Carlos I por parte del Parlamento. La petición del derecho se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y estableció 4 principios fundamentales. Primero, no se podría recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Segundo, no se podía encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Tercero, no se podría encuartelar soldados con los ciudadanos. Y cuarto, no se podría usar la ley marcial en tiempos de paz.
La cuarta manifestación en defensa de los derechos humanos es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su principal autor, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. La declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. Inicialmente, la declaración se publicó como un impreso en gran formato que fue distribuido ampliamente y leído al público. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en dos temas principales: los derechos individuales y el derecho a la revolución. 11 años después, Estados Unidos también nos daría la quinta manifestación en defensa de los derechos humanos con su Constitución política, y unos años después la sexta manifestación con la Carta de Derechos. La Constitución de Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Fue escrita en el verano de 1787 en Filadelfia y es la Constitución nacional escrita más antigua en uso. Define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones y los derechos básicos de todos los ciudadanos. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución, conocida como la Carta de Derechos, entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791. Estas enmiendas limitan los poderes del gobierno federal de Estados Unidos y protegen los derechos de todos los ciudadanos residentes y visitantes en territorio estadounidense. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Entre las protecciones que brinda, le prohíbe el gobierno a privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin debido proceso legal. Garantiza un juicio público con un jurado imparcial en el distrito en donde ocurrió el crimen y prohíbe también el doble enjuiciamiento. La séptima manifestación en defensa de los derechos humanos la encontramos en Francia. En 1789, el pueblo francés causó la abolición de la monarquía absoluta y estableció la Primera República Francesa, poco después del asalto a la Bastilla y la abolición del feudalismo. La Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. La declaración proclama los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión para todos los ciudadanos, y argumenta que la necesidad de la ley se deriva de la necesidad de garantizar estos derechos a todos los miembros de la sociedad. La declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promover la equidad de derechos y prohibir acciones dañinas para la sociedad. La octava manifestación en defensa de los derechos humanos tuvo su origen en Suiza. En 1864, una conferencia diplomática fue organizada en Ginebra, Suiza, a la que asistieron 16 países europeos y varios países de América. La conferencia fue convocada por el Consejo Federal Suizo y propuesta por la Comisión de Ginebra. El objetivo de la conferencia era adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. Los principios establecidos en la convención incluyen la obligación de proporcionar atención médica sin discriminación a los soldados heridos o enfermos y de respetar el transporte y el equipo del personal médico que lleva el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. Estos principios son mantenidos por las últimas convenciones de Ginebra. La novena manifestación en defensa de los derechos humanos es la creación del Organismo Internacional de las Naciones Unidas. La Segunda Guerra Mundial se libró violentamente entre 1939 y 1945, causando destrucción y muerte en ciudades de Europa y Asia. Mientras las fuerzas rusas rodeaban la resistencia alemana en Berlín y los infantes de la Marina de Estados Unidos luchaban, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco en abril de 1945 con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar futuras guerras. Los ideales de esta organización se establecieron en el preámbulo del Acta Constitutiva, que entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha conocida como Día de las Naciones Unidas. Y es así como llegamos a la consecuencia de todos estos acontecimientos históricos que han fundamentado lo que conocemos hoy como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue redactada en 1948 por la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La declaración proclama los derechos inherentes a todos los seres humanos y fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Los países miembros se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos contenidos en el documento.
Muchos de estos derechos son ahora parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. Hasta aquí la historia. Ahora, ¿te gustaría conocer cuáles son esos 30 artículos llamados derechos humanos y qué significan? Mi próximo video explicará los 30 artículos de forma detallada, así que no te lo pierdas.